No estás perdiendo reputación por un error puntual. La estás perdiendo en silencio, mientras crees que todo sigue igual. Y lo más peligroso no es que otros hablen mal de ti, es que ya no necesitan hacerlo. Porque cuando la reputación empieza a deteriorarse en un entorno tóxico, no hay confrontación, no hay aviso, no hay ruptura visible. Solo hay pequeños cambios, casi imperceptibles. Una pausa más larga antes de responderte. Una mirada que ya no se sostiene igual. Una decisión donde ya no te incluyen. Y si esto te suena familiar, suscríbete ahora. Porque este tipo de cosas no se explican abiertamente. Se aprenden tarde y se pagan caro. Porque aquí hay algo que casi nadie entiende. Tu reputación no es lo que dices de ti, ni siquiera es lo que haces. Es la historia silenciosa que los demás pueden sostener sobre ti, sin necesidad de defenderla. Y cuando esa historia cambia, tú sigues actuando igual, pero el entorno ya no te responde igual. Piensa en esto. Estás en una reunión. Dices algo razonable, no brillante pero sólido. Correcto. Hace unos meses esa misma intervención habría generado atención, tal vez aprobación. Hoy, silencio. Alguien más habla después. Repite una idea parecida. Y esa sí es validada, no es casualidad, pero tampoco es evidente. Y aquí es donde empieza el problema real, porque tu reacción automática es intentar corregirlo desde la superficie, hablar más claro, explicarte mejor, participar más, mostrar más esfuerzo. Pero eso solo acelera la pérdida, porque en entornos tóxicos la reputación no se construye con visibilidad, se negocia con percepción, y hay alguien o varios que ya están influyendo en cómo se te percibe, sin atacarte directamente, sin exponerse, sin dejar rastro. Y si esto ya te pasó alguna vez, comenta, no para desahogarte, sino para empezar a verlo con precisión, porque lo que parece desinterés muchas veces es reposicionamiento, y eso cambia todo. Ahora vuelve a la escena, la reunión sigue, notas algo extraño, no es lo que dicen, es cómo lo dicen, quién mira a quién interrumpe y quién no, quién puede equivocarse sin consecuencias y quién no tiene ese margen. Y poco a poco, si prestas atención, empiezas a ver algo incómodo. No todos están jugando el mismo juego. Algunos están protegiendo su reputación, otros están usando la tuya, y tú todavía estás reaccionando. Pero aquí es donde la mayoría comete el error más caro. Creen que la reputación se defiende explicando, aclarando, demostrando, cuando en realidad eso solo te coloca en una posición inferior, porque el que se explica ya está perdiendo control sobre la narrativa. Y esto no es personal, es estructural. En ambientes tóxicos, la reputación cumple una función muy específica: absorber errores que el sistema no quiere reconocer. Y alguien tiene que cargar con eso. Alguien tiene que volverse el punto débil, el nombre que aparece cuando algo falla, no de forma oficial, sino de forma conveniente. Y si no diseñas cómo te perciben, el sistema lo hará por ti, y lo hará a su favor, no al tuyo. Pero aquí es donde la cosa se vuelve más delicada, porque no necesitas haber hecho nada mal, ni siquiera necesitas haber cometido errores graves. A veces basta con algo mucho más simple: ser predecible, ser transparente, ser correcto en el momento equivocado, porque eso te vuelve fácil de leer, fácil de usar, fácil de posicionar. Y hay gente que detecta eso rápido, no porque sean más inteligentes, sino porque entienden algo que tú todavía no estás aplicando. La reputación no es un reflejo, es una herramienta, y el que la usa mejor gana margen. El que no, paga el costo. Ahora, hay una señal que casi nadie detecta a tiempo, y cuando la ves, ya llevas semanas o meses perdiendo posición. Es esta: empiezas a sentir que necesitas justificar cosas que antes eran obvias. Tu trabajo, tus decisiones, tu forma de actuar, y lo haces sutilmente, sin darte cuenta, con pequeñas frases, con aclaraciones innecesarias, con intentos de evitar malentendidos. Pero en realidad, eso no evita nada, solo confirma algo frente a los demás, que tu posición ya no es sólida, y cuando eso pasa, el entorno se adapta, no con agresión, con eficiencia, porque es más fácil dejarte caer que corregir el sistema. Y si has llegado hasta aquí, comparte este video con alguien que crees que está empezando a pasar por esto, no para alertarlo,
sino para que entienda lo que todavía no es visible, porque lo que viene después no es una caída brusca, es algo mucho más peligroso, una adaptación lenta, donde tú sigues creyendo que estás dentro del juego, pero en realidad ya empezaste a jugar desde abajo. Y lo peor es que todavía no sabes por qué. El problema no es que hayas bajado de posición, es que todavía crees que estás en la misma. Y eso es exactamente lo que permite que el proceso continúe. Porque cuando la reputación empieza a moverse en tu contra, no lo hace con ruido, lo hace con ajustes, pequeños, silenciosos, casi elegantes. Nadie te confronta, nadie te señala, pero empiezas a notar algo raro. Te piden menos opinión en decisiones clave, no te excluyen, pero tampoco te buscan. Sigues dentro, pero ya no eres relevante. Y eso no ocurre por accidente. Ocurre porque alguien ya entendió que tu reputación es manipulable y decidió usarla. Pero aquí hay algo que cambia completamente la forma de ver esto. No se trata de que alguien te quiera afectar. Se trata de que el sistema necesita equilibrio. Y cuando hay presión, busca dónde descargarla. Ahora piensa otra vez en la escena, la misma reunión, pero esta vez observa mejor. Hay alguien que habla poco, pero cuando habla, nadie lo interrumpe. Hay otro que comete errores, pero siempre encuentra cómo redirigir la conversación. Y hay uno más, que nunca queda expuesto. Nunca es el problema, nunca es el responsable. Ese es el punto. No es que ellos sean mejores, es que están diseñando su reputación, mientras tú la estás dejando abierta. Y eso crea una diferencia brutal, porque en este juego, el que define la narrativa, define la realidad. Y si no estás viendo esto, suscríbete ahora, porque lo que parece intuición, en realidad es patrón, y se puede aprender. Ahora hay un momento exacto donde todo empieza a inclinarse. No es cuando cometes un error, es cuando alguien lo puede usar sin resistencia. Y eso ocurre cuando ya hay una base previa, una percepción instalada, algo como sí trabaja bien, pero sí es responsable, pero sí cumple, pero ese pero es la grieta. Ahí entra todo, ahí se cuela la duda, ahí se construye el desplazamiento, y tú ni siquiera lo notas, porque sigue habiendo reconocimiento, sigue habiendo interacción, sigue habiendo normalidad, pero no es la misma. Y aquí es donde la mayoría reacciona mal, porque intentan compensar. Se vuelven más disponibles, más visibles, más participativos, más correctos. Y eso, lejos de corregir la percepción, la fija, porque confirma algo muy específico, que necesitas aprobación. Y cuando necesitas aprobación, pierdes margen. Ahora observa esto con calma. Las personas que mantienen su reputación en entornos tóxicos no son las más brillantes, ni las más trabajadoras, ni las más carismáticas. Son las más difíciles de leer, las más difíciles de mover, las que no reaccionan en tiempo real, las que no se explican. Y eso no es personalidad, es estrategia. Pero aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque para proteger tu reputación, tienes que soltar algo que probablemente te ha funcionado toda la vida. La necesidad de ser entendido, la necesidad de ser claro, la necesidad de ser justo, porque en este tipo de entornos, eso no te protege, te expone. Y si esto te incomoda, comenta. No porque estés de acuerdo, sino porque ya empezaste a verlo, porque hay algo más pasando al mismo tiempo, y casi nadie lo detecta. Cuando tu reputación empieza a debilitarse, otros empiezan a fortalecerse usando contraste, sin atacarte, sin competir directamente, solo posicionándose ligeramente mejor. Un comentario más preciso, una intervención más corta, un silencio en el momento correcto. Y eso, repetido, cambia la jerarquía, no de forma visible, pero sí efectiva. Y tú sigues pensando que todo es cuestión de desempeño, pero no lo es. Es cuestión de percepción sostenida, y eso cambia completamente las reglas. Porque ya no se trata de hacerlo bien, se trata de no quedar disponible para ser usado. Y aquí aparece el segundo error más caro: intentar recuperar reputación, como si fuera algo que se pierde y se vuelve a ganar. No, la reputación no se recupera, se rediseña, desde otro lugar, con otras reglas,
Y eso implica algo que la mayoría evita: dejar de reaccionar. Porque cada reacción alimenta la narrativa que otros ya empezaron. Cada explicación valida la duda. Cada intento de aclarar confirma que hay algo que aclarar. Y eso te coloca exactamente donde no quieres estar. Pero hay un punto donde esto deja de ser teórico y se vuelve evidente. Es cuando alguien más empieza a hablar por ti, a interpretar lo que hiciste, a explicar tus decisiones, y lo hace con naturalidad, sin mala intención aparente, pero con un efecto claro: controlar cómo eres percibido. Y si eso ya está pasando, no estás en riesgo, ya estás dentro del problema. Y lo que viene después no es confrontación, es consolidación. Una etapa donde tu reputación ya no depende de ti, sino de cómo otros la administran. Y si llegaste hasta aquí, comparte esto, porque la mayoría de las personas no se da cuenta de esto hasta que ya no puede revertirlo. Pero todavía hay margen, no para defenderte, sino para reposicionarte. Y eso empieza en un lugar que casi nadie considera, no en lo que haces, sino en lo que dejas de mostrar. Porque lo que viene ahora no es sobre proteger lo que eres, es sobre decidir qué partes de ti dejan de estar disponibles para el sistema. Y eso cambia todo. El error no es que otros estén usando tu reputación. El error es que todavía estás mostrando todo, como si eso fuera una ventaja. Y no lo es. Es exposición. Porque en entornos tóxicos la transparencia no genera confianza, genera utilidad. Y todo lo que es útil se usa. Ahora míralo sin romanticismo. Cada vez que explicas de más, cada vez que justificas una decisión, cada vez que intentas dejar claro lo que hiciste, estás entregando piezas, información, contexto, intención. Y alguien, siempre alguien, sabe cómo usar eso mejor que tú. No para atacarte directamente, sino para posicionarse mejor. Y aquí es donde la mayoría no entiende lo que está pasando. Creen que el problema es lo que dicen los demás, pero no. El problema es lo que tú estás permitiendo que sepan. Porque la reputación no se rompe con una mentira. Se moldea con fragmentos de verdad, mal colocados. Y si no estás viendo esto, suscríbete, porque esto no es obvio. Pero cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Ahora vuelve a la escena. La reunión ha avanzado. Ya no estás intentando destacar. Estás intentando no quedar mal. Y eso cambia todo. Tu tono, tu ritmo, tu forma de intervenir. Y aunque creas que nadie lo nota, se nota. Porque el que habla desde la defensa siempre se percibe distinto, menos sólido, más reactivo, más disponible. Y eso es exactamente lo que el sistema necesita. Alguien disponible, alguien que absorba fricción, alguien que pueda ser interpretado. Pero aquí es donde aparece el primer giro real. No necesitas hacer más, necesitas hacer menos, pero no menos en esfuerzo, menos en exposición, menos en reacción, menos en claridad innecesaria, porque cada cosa que reduces aumenta tu margen. Y esto no se trata de volverte frío, se trata de volverte opaco, dejar de ser completamente predecible, dejar de ser completamente legible. Y eso al principio incomoda, porque rompe con tu identidad, con la forma en la que has aprendido a operar, pero también rompe con algo más importante, la facilidad con la que pueden usarte. Y si esto ya te hizo sentido, comenta. No para validarlo, sino para marcar el punto exacto donde empezaste a verlo distinto. Porque hay algo más pasando al mismo tiempo. Y es sutil. Cuando reduces tu exposición, ocurre algo curioso. El sistema pierde acceso a ti. Y cuando pierde acceso, intenta recuperarlo. Con preguntas, con acercamientos, con interés repentino. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué hiciste eso así? Y aquí es donde la mayoría cae otra vez, porque interpretan eso como reconocimiento, como interés, como validación, y vuelven a abrirse, vuelven a explicar, vuelven a mostrarse. Y en ese momento, regresan exactamente al punto anterior. Pero si observas bien, ese interés no es por ti, es por acceso. Acceso a tu lógica, a tu forma de decidir, a tu posición. Porque el que entiende cómo operas puede anticiparte. Y el que puede anticiparte puede posicionarse mejor. Ahora, hay una regla simple que cambia completamente el juego.
No respondas todo en el momento. No aclares todo cuando te lo piden. No completes cada silencio. Deja espacios. Deja pausas. Deja cosas sin cerrar. Porque en esos espacios recuperas control. Y esto no es manipulación. Es diseño. Diseño de percepción. Diseño de acceso. Diseño de margen. Y aquí es donde la reputación empieza a cambiar de forma. No porque estés haciendo algo diferente de forma visible, sino porque estás dejando de ser fácil. Y eso altera cómo te leen, cómo te interpretan, cómo te posicionan. Pero hay algo más profundo todavía, y es incómodo aceptarlo. Parte de tu reputación actual se construyó sobre ser confiable, accesible, disponible, correcto. Y ahora estás empezando a ver que eso también tiene un costo que nadie te explicó. Ser el que siempre responde te vuelve el que siempre puede ser usado. Ser el que siempre aclara te vuelve el que siempre puede ser cuestionado. Ser el que siempre está te vuelve el que siempre está disponible para absorber. Y eso no se corrige con esfuerzo. Se corrige con límites invisibles. No dichos, no explicados, pero consistentes. Y si esto te está cambiando la forma de ver tu entorno, comparte este video. Porque hay personas que todavía creen que están haciendo todo bien, mientras ya están siendo posicionadas mal. Ahora, hay un punto crítico donde esto empieza a notarse. No en ti, en los demás. Empiezan a dudar antes de interpretarte. Empiezan a medir más lo que dicen. Empiezan a no tener claro cómo leerte. Y eso es poder. No el poder visible. No el poder jerárquico. El poder de no ser fácilmente utilizado. Pero esto apenas empieza. Porque proteger tu reputación no es solo reducir exposición. Es construir algo en paralelo. Algo que no dependa de cómo te perciben hoy, sino de lo que no pueden ignorar mañana. Y ahí es donde la mayoría se queda corta. Porque creen que con defenderse basta. Y no. Defenderte solo evita caer, pero no te posiciona. Y lo que viene ahora no es defensa, es construcción. Y eso exige otra mentalidad, otra disciplina, otra forma de moverte. Porque a partir de aquí, ya no se trata de sobrevivir al entorno, se trata de diseñar cómo el entorno te va a tener que leer. Aunque no quiera, reducir exposición te protege, pero no te posiciona. Y si te quedas ahí, solo estás evitando caer más rápido. No estás cambiando el juego, porque en este punto ya hay algo claro. Tu reputación ya no depende solo de lo que haces, depende de lo que otros pueden sostener sobre ti, sin que tú intervengas. Y si no construyes algo que pese por sí solo, vas a depender siempre de interpretación. Y la interpretación en entornos tóxicos nunca es neutral. Ahora vuelve otra vez a la escena. Misma sala, mismas personas. Pero algo cambió. Ya no hablas tanto, ya no explicas todo, ya no completas cada espacio. Y eso empieza a generar una ligera incomodidad. No saben exactamente dónde colocarte. No encajas igual. Y eso es el primer paso. Pero no es suficiente, porque el vacío, si no lo llenas tú, alguien más lo va a llenar por ti. Con su versión, con su narrativa, con su conveniencia. Y ahí es donde entra la parte que casi nadie ejecuta bien. Construir peso. No visibilidad, no presencia. Peso. Algo que no necesite explicación. Algo que no dependa de opinión. Algo que se sostenga incluso si no estás en la conversación. Porque eso es lo único que realmente protege una reputación. No lo que dices, no lo que muestras, sino lo que se vuelve incuestionable. Y aquí es donde aparece la diferencia entre reaccionar y diseñar. Reaccionar es responder cuando te piden. Diseñar es decidir que nunca van a tener que preguntarte. Pero eso requiere algo incómodo. Consistencia silenciosa. No hacer más cosas. Hacer menos. Pero repetirlas mejor. Ahora, fíjate en esto. Hay personas en tu entorno que casi no hablan. No destacan. No explican. Pero cuando se les menciona, no hay duda, no hay discusión, no hay interpretación. Eso no es carisma, es construcción. Construcción de reputación sólida. Y se hace de una forma muy específica. No intentando ser percibido como bueno, sino siendo imposible de reinterpretar en ciertas áreas. Y esto es clave. No necesitas ser sólido en todo.
Necesitas ser sólido en algo que el sistema valore, algo que tenga impacto, algo que tenga consecuencias si falla. Porque cuando ocupas ese espacio, tu reputación deja de ser narrativa y se vuelve estructura, y la estructura no se cuestiona fácil. Ahora, aquí viene la parte que casi nadie aplica, porque no es cómoda y no da resultados inmediatos. Tienes que elegir una línea, una función, un tipo de aporte y repetirlo, sin adornos, sin explicaciones, sin buscar reconocimiento, solo ejecución constante. Y con el tiempo, eso empieza a generar algo muy específico, confianza silenciosa, no la que se dice, la que se asume. Y cuando eso aparece, tu reputación cambia de nivel, porque ya no depende de percepciones volátiles, depende de algo acumulado, algo difícil de mover. Pero aquí hay un detalle importante. Mientras construyes eso, tienes que mantener la opacidad, no mostrar el proceso, no explicar la intención, no justificar el camino, porque el momento en que lo haces, vuelves a abrirte, vuelves a ser legible, vuelves a ser utilizable, y eso rompe el efecto. Por eso esto no es solo disciplina, es control. Control de lo que muestras, control de lo que dices, control de cuándo apareces. Y si esto te está haciendo ver el entorno de otra forma, suscríbete, porque la mayoría de las personas cree que la reputación se mejora con esfuerzo visible, cuando en realidad se fortalece con consistencia invisible. Ahora hay algo más que ocurre cuando empiezas a construir así, y es sutil, pero cambia todo. El sistema deja de probarte, deja de empujarte, deja de ver si puede moverte, porque ya no eres una pieza fácil, y eso genera algo que antes no tenías. Margen, margen para elegir, margen para hablar, margen para no estar. Y eso es lo que realmente estás buscando, no reconocimiento, no validación, margen. Pero aquí es donde aparece la última trampa. Cuando empiezas a recuperar margen, te relajas, te abres otra vez, vuelves a explicar, vuelves a ser accesible, vuelves a operar como antes, y sin darte cuenta, reinicias el ciclo, porque este no es un cambio puntual, es una forma de operar, una disciplina constante, una decisión repetida. Y si llegaste hasta aquí, comenta, no para decir sí me pasa, sino para marcar el punto donde decides operar distinto, porque lo que viene ahora no es solo mantener tu reputación, es diseñar una estructura personal que haga que, aunque el entorno sea tóxico, tú ya no dependas de él. Y eso es otro nivel de juego. Aquí es donde todo cambia, porque hasta ahora has estado evitando perder, pero eso no es suficiente. Evitar perder no te da control, solo te mantiene dentro. Y si te mantienes dentro sin diseño, el sistema siempre va a encontrar la forma de usarte. Así que la pregunta deja de ser, ¿cómo protejo mi reputación? Y pasa a ser, ¿cómo hago que mi reputación no dependa del entorno? Y eso exige algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Construir fuera de la mirada inmediata, sin validación, sin reconocimiento, sin confirmación, solo repetición. Ahora, esto no es teoría, es práctico. Empieza con algo simple. Elige una función donde puedas ser consistente, no brillante, no visible, consistente. Algo que si no ocurre se note, pero que no necesite explicación cuando sí ocurre. Puede ser la forma en la que entregas, la forma en la que decides, la forma en la que respondes, pero debe tener una característica, que con el tiempo se vuelva predecible en resultado, no en proceso, y ahí está la diferencia. Tu proceso sigue siendo opaco, pero tu resultado se vuelve confiable, y eso crea algo muy poderoso, una reputación que no depende de narrativa, depende de evidencia acumulada. Ahora añade la segunda capa, regla simple, no reaccionar en el momento, nunca, no por impulso, no por presión, no por incomodidad, siempre con espacio, siempre con margen, porque ese espacio es donde recuperas control, y ese control es lo que redefine cómo te perciben. Tercera capa, disciplina. Todos los días, sin excepción, hay algo que debes hacer, observar, no participar más, no opinar más, observar mejor, detectar patrones, quién se mueve, quién repite, quién evita,
quién se posiciona. Porque cuando ves patrones, dejas de tomarte las cosas personal. Y cuando dejas de tomarlas personal, empiezas a jugar mejor. Cuarta capa, ventaja estructural. Algo que no dependa de la dinámica social. Algo que puedas construir en paralelo. Una habilidad, un conocimiento, una capacidad que con el tiempo te permita moverte, no reaccionar, moverte. Porque el verdadero poder no es quedarte firme, es poder elegir cuándo no estar. Y esto es lo que casi nadie construye, porque es lento, porque no se ve, porque no genera reconocimiento inmediato. Pero es lo único que realmente te saca del juego tóxico. Y si esto te está dando claridad, suscríbete, porque lo que estás entendiendo aquí no se enseña, se descubre tarde y cuesta. Ahora junta todo: menos exposición, más opacidad, consistencia silenciosa, resultados predecibles, reacción diferida, observación constante, construcción paralela. Eso no es actitud, es arquitectura, arquitectura personal. Y cuando eso se instala, algo cambia. Ya no necesitas defender tu reputación, porque deja de estar en juego, deja de ser manipulable, deja de ser útil para otros, y se convierte en algo más, en una consecuencia de cómo operas, no de cómo te perciben, y eso es lo que te da margen real. Pero hay una última cosa que tienes que aceptar. Esto no te va a hacer más querido, no te va a hacer más cercano, no te va a hacer más cómodo, te va a hacer menos accesible, menos interpretable, menos utilizable. Y eso incomoda al sistema, pero también lo obliga a respetarte, no por lo que dices, sino por lo que no puede mover. Y si conoces a alguien que todavía está intentando hacerlo mejor para ser valorado, comparte esto, porque probablemente ya está siendo usado sin saberlo. Ahora sí, la estrategia está clara. No es defender, no es explicar, no es demostrar, es diseñar. Diseñar lo que muestras, diseñar lo que repites, diseñar lo que construyes. Porque en ambientes tóxicos, tu reputación no se protege, se administra, o alguien más lo hará por ti. Y cuando eso pasa, ya no estás jugando, estás siendo jugado.